Eh, si les parece, entonces, voy a compartir pantalla, esperando tener una buena, una buena posibilidad de transmitir. ¿Ven ahí la transparencia? Sí, perfecto. Bueno, un poco esa transparencia es una transparencia que trata de introducirnos en la cuestión. Nosotras somos profesoras en varios lugares y la idea nuestra es siempre estar captando tanto alumnos como becarios, como investigadores, porque bueno, somos apasionados de estos temas, así que bueno, nada mejor que poner a nuestra disposición nuestros datos personales, sobre todo nuestros mails, para que dentro de la Universidad de San Isidro, que además tiene un equipo de investigación dedicados a los temas ambientales, bueno, poder llegar a toda la comunidad, no solamente local, sino del país que se quiera sumar. Así que desde ya, estos que están acá son nuestros mails, y la idea es que, digamos, todos se pongan en contacto para formar un súper equipo dentro de la Universidad de San Isidro respecto a los temas ambientales. Si no lo llegan a notar, después más tarde, por la vía que ustedes estimen corresponder, les hacemos llegar los correos para que nos anoten con tranquilidad. Bueno. Si les parece bien, al auditorio, les compartimos luego, por las inscripciones, tenemos sus correos electrónicos, las dos presentaciones que ustedes hagan. Hago esta salvedad para que la gente no esté apurada anotando, sino que pueda compartir tranquila la charla. No, exactamente. Y bueno, tengan en cuenta que siempre el chat está abierto para ir recolectando las preguntas que vamos a ir incluso provocando a lo largo de la conversación. Bueno, la idea mía y de Laura en este primer momento es enfocar esto desde el punto de vista de lo que es la educación ambiental, ¿no? ¿Por qué es esto? Y bueno, porque miren, hace muy poquito, el 13 de mayo, no hace un mes, salió una nueva ley, que es una nueva ley nacional que sale del Congreso Nacional respecto a la Ley de Educación Ambiental Integral. Esta ley, que la vamos a analizar ahora, es una ley que pone en obligación nacional y provincial en todo el país la educación de las normas ambientales, ¿no? Entonces, producto de que esto va a tener que formar parte de los programas, tanto en primaria como en secundaria, como a título universitario, eso dentro de la educación formal y también dentro de la educación no formal, vamos a ver después en qué contexto, bueno, nos pone a todas las universidades y a todos los ambientalistas no solamente contentos, sino en foco de acción, ¿no? En foco de tomar acción propositiva para dar a conocer de qué se trata el derecho ambiental y en especial de qué se trata la especialidad nuestra, que es el derecho ambiental. ¿Por qué? Y bueno, porque esta ley dice que nosotros en el país nos tenemos que educar respecto de las leyes ambientales, no solamente las cuestiones ambientales, sino respecto de las leyes ambientales, y además las va a enumerar, vamos a ver después cuáles. Les doy un pequeño pantallazo. La ley empieza por el artículo 41 de la Constitución Nacional, pero en realidad ese artículo es el reflejo de un montón de convenciones internacionales que derivan de Naciones Unidas, y que algunas de las cuales están inscritas dentro de lo que es el concepto y algunos puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un programa, digamos, de principios y de objetivos a cumplir a lo largo del decenio hasta el 2030, en realidad, dentro de la Agenda 21 y la Agenda 20, de la posterior Agenda 2030. Además, también nos va a indicar esta norma el estudio de todas las leyes de presupuestos mínimos ambientales federales que emanan del Congreso Nacional. Entre ellas, una de las más importantes, la ley fundamental, que es la Ley General del Ambiente, que data del año 2002. Pensemos que el artículo 41, en realidad, de la Constitución, que mencioné recién, está incorporado en la reforma constitucional de 1994, con lo cual, digamos, nuestro ordenamiento interno tardó bastantes años en poder incorporar dentro del plexo normativo, fíjense, la primera Ley General del Ambiente. Sin perjuicio de ello, bueno, tenemos que estudiarla, del mismo modo que el resto de las normas que establece esta nueva Ley de Educación Integral Ambiental. Y también es muy importante una ley que salió el año pasado nada más, hace muy poquito tiempo, fíjense que son cosas todas muy novedosas, respecto a la educación ambiental para funcionarios públicos, tanto del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Esta ley se llama Ley Yolanda, es una ley que sale en diciembre del 2020 y que vamos a ver ahora de qué se trata y cuáles son los contextos generales que implica desde el punto de vista educativo y formal. Ahora, nosotros tenemos
realmente en materia ambiental un gran embrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque las cuestiones ambientales centrales son cuestiones que tratan convenios internacionales, ¿eh? Y dentro de las convenciones internacionales tenemos el sistema de Naciones Unidas, tenemos el sistema interamericano, son todos sistemas supranacionales, pero son distintos, ¿no? Después tenemos todo el sistema de integración, de acuerdos regionales de integración, que son otros sistemas también internacionales supralegales, pero que, por supuesto, son como corren en paralelo y son diferentes. Además, tenemos la legislación argentina, ¿no? Entonces, imagínense, la legislación argentina es aquella que emana del Congreso Nacional, pero que a su vez replican las provincias. Tenemos 24 jurisdicciones que van a complementar las leyes de presupuestos mínimos ambientales y que obviamente van a legislar respecto de sus recursos. De manera tal que, digamos, tenemos muchísimo material para trabajar y muchos años de entrenamiento para poder entrenar a nuestros profesores respecto de la temática ambiental, ¿no? Esto a mí no me preocupa, porque yo conozco el paño, ¿no? Y sé perfectamente que en realidad todas las cuestiones de educación a los profesores les encantan, ¿no? A los profesores que como nosotros están en el ámbito educativo, lo que más nos estimula es seguir estudiando, ¿no? Así que en ese sentido siempre digo, ¿no? Que un educador, antes que un educador, es un eterno educando. Siempre se está educando y, digamos, aprender esa disposición heurística que tienen los educadores y los educandos respecto de las cuestiones que los apasionan, bueno, son, yo les diría, eternas. Además, es una disciplina hermosa, es una disciplina que toca temas de ordenamiento territorial, de residuos, de energía, de recursos naturales, de conservación, de biodiversidad, de cambio climático, del concepto de desarrollo sostenible, dentro de los cuales está el concepto también de pobreza, ¿no? Entonces son temas tan interrelacionados, tan lindos temas para tratar, que bueno, efectivamente esto es carne de cañón para los educadores. Al educador no hay nada mejor que la disciplina ambiental, porque reitero, son gente que está siempre por detrás digamos, de su curiosidad heurística, siempre está tratando de aprender para después transmitir a sus educandos a su vez todas estas cuestiones. Obviamente son temas amplísimos, hoy vamos a poder con la doctora solamente tratar algunos temas tangenciales respecto al desarrollo sostenible, del cambio climático y de residuos, ¿no? Porque obviamente no nos va a alcanzar la agenda del día de hoy. Además, si nosotros tenemos en cuenta que la ley de educación general, de educación integral ambiental, nos establece que tenemos que guiarnos por las convenciones internacionales, ¿qué es lo que primero tenemos que saber? Bueno, que Naciones Unidas desde su constitución en 1945, después de la posguerra, empezó a generar convenciones internacionales en todo tipo de temas, en temas de agua, de alimentos, de cambio climático, derechos humanos, energía atómica, medio ambiente, pueblos indígenas, océanos, gobernanza, población, todos temas conexos con la temática ambiental, de manera tal que esto es muchísima cantidad de información y muchísima cantidad de cosas para estudiar, mucho progreso desde el punto de vista cultural, y mucho estímulo para quienes, como siempre digo, quieren cambiar el mundo, porque en definitiva, quienes estudian derecho ambiental son aquellos que quieren cambiar el mundo, que quieren cambiar la realidad y que quieren mejorar todo lo que tienen a su paso. Van a ver ustedes con el tiempo, seguramente, si se empiezan a inmiscuir en los temas ambientales, es que los ambientalistas son gente especial, es gente, no es gente común, es gente sumamente solidaria que, digamos, aboca su vida a estudiar y aprender cosas que son siempre para el progreso social, ¿no? Están en las antípodas de las situaciones, ¿cómo decirlo?, de egoísmo, ¿no?, respecto de sí mismos, y por el contrario tienen muy internalizado todo el concepto de desarrollo sostenible, que incluye un montón de cosas que vamos a ver. Veamos algunos temas, por ejemplo, en materia de Naciones Unidas. Recordemos que Naciones Unidas es un tipo de sistema de integración. Tenemos el sistema interamericano, por ejemplo, por el otro, ¿no? Bueno, Naciones Unidas, fíjense, solamente en materia hidrocarburífera, que es un tipo de recurso, ¿no? Tiene convenciones para evitar la contaminación desde 1954, así que imagínense la cantidad de convenciones originarias y, por supuesto, los protocolos que van mutando y cambiando el sistema, ¿no? Que van mejorando y que van
por supuesto cambiando inclusive hasta de perspectiva y hasta de paradigmas, ¿no? Respecto de lo que es bueno, la regulación y el uso de los recursos. Si nos vamos a las convenciones más modernas, ¿qué es lo que tendríamos que tener en cuenta, de acuerdo a lo que dice la Ley Nueva de Educación Ambiental Integral? Bueno, que desde en la década del 70 se da un cambio muy importante dentro de lo que es la cultura internacional, que va a permear bastantes años después, 20 años después acá en el sistema internacional, ¿no? Y de los países en general también. Y que, bueno, empieza a haber una serie de convenciones internacionales relativas al patrimonio mundial, al patrimonio cultural, al patrimonio histórico, por ejemplo, ¿no? Convenciones relativas a las especies amenazadas, por ejemplo, después convenciones relativas a la protección del agua, a la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, por ejemplo, un acuerdo, por ejemplo, ya un poco más tarde, en la década de 80, sobre los peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, y seguramente hay alguna convención que quienes tienen nuestra edad más o menos recordarán, que es la Convención de 1985 respecto del convenio de Viena respecto de la capa de ozono. No sé si la recuerdan. Esta convención internacional tiene después un protocolo facultativo 2 años después, en 1987, que pudo poner a toda la comunidad internacional en agenda la cuestión del ozono, la cuestión de que efectivamente esta molécula del O3 estaba siendo rota por los fluorofluorocarbonados. El flúor y el cloro, básicamente, ¿qué es lo que hacían? Bueno, rompían la molécula de oxígeno. ¿Y qué generaban en el sector de la Antártida? Ustedes saben que el agujero de ozono estaba ubicado en la zona de la Antártida, ¿no? Y bueno, lo estaba reduciendo. Entonces había, ¿qué pasa? Una cantidad impresionante de un agujero de ozono impresionante que generaba gran radiación solar. Bueno, gracias a que la comunidad internacional se puso a estudiar el tema y pudo obligarse a los estados a no producir tanta cantidad de clorofluorocarbonados y a migrar el uso de estos fluoruros, bueno, la capa de ozono generalmente con los años se fue reduciendo, ¿no? Si bien tenemos este agujero de ozono, está siempre en análisis, siempre en evolución, la verdad es que nosotros le echamos la culpa a que todo el mundo conglobado de manera energética y, digamos, sumamente en contra del desastre ambiental que podía llegar a suceder si el ozono desaparecía de la Tierra, bueno, se puso a trabajar y consiguió los objetivos, ¿no? Así que esto es nada más nada menos que un ejemplo exitoso de algo que funcionó muy bien, cuando todo el mundo quiere colaborar. ¿Qué más tendría que decir a modo raudo? Es que en definitiva Naciones Unidas ya en lo que serían los acuerdos posmodernos, ¿no? La década del 90, tiene 2 tandas de acuerdos muy importantes, que son los tratados del protocolo antártico, es decir, todo lo que es el protocolo de Madrid respecto del territorio antártico y la cuestión ambiental en Antártida. Ustedes saben que si hay algo que está congelado en la Antártida es justamente los litigios de la soberanía y todos un montón de otros temas, ¿no? Justamente porque no es territorio de nadie, es un territorio de todos, pero no es de nadie, ¿no? Existen sobre este territorio, bueno, grandes cuestiones de planteos de soberanía, entre los cuales nuestro país reclama, por supuesto, soberanía, lo mismo que el Reino Unido, Chile, bueno, y muchas partes del mundo también. ¿Qué es lo que sucede en el año 1991? Bueno, se suspende un tratado que había de explotación minera respecto de la Antártida y se promueve el territorio antártico como un territorio para la investigación científica, en donde efectivamente se prohíbe entonces todo tipo de explotación y se promueve la protección ambiental. Es un tratado muy importante que tiene plazo de vencimiento, de manera tal que, bueno, esto también hay que ir monitoreándolo, ¿verdad? Respecto de lo más moderno, de las cosas que la ley esta de educación que vemos ahora va a promover, tenemos que tener en cuenta que hay una tanda de instrumentos internacionales que son fundamentales en la agenda actual de la cuestión climática y de la cuestión ambiental, que son justamente todas estas conferencias que surgen después de una conferencia muy importante que sucedió en 1992 en Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, en Brasil, en Río de Janeiro.
surgen 5 documentos. Primero, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente. Esta declaración es un conjunto de principios ambientales, ¿no? Es algo así como las fuentes del derecho ambiental, ¿no? Son los principios que enumeran cuáles son las fuentes del derecho ambiental, los principios. Después, la Agenda 21. Esta es una agenda de trabajo de donde surge después la Agenda 2030 y los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, para tratar de modificar el mundo. Fíjense que uno de los primeros objetivos del desarrollo sostenible es eliminar la pobreza. Fíjense qué ambicioso, ¿no? Así trabajan Naciones Unidas. Bueno, vamos a eliminar, punto número 1, para el 2030, eliminar la pobreza. No sé si lo vamos a conseguir, pero es un objetivo, ¿eh? Y como objetivo número 4, vamos a ver seguidamente, es que todos tengamos un acceso a la educación, y de calidad. Vamos a ver después eso de qué se trata. Y bueno, y hay 3 convenciones. La diferencia entre la convención y las declaraciones es que la convención implica que los estados partes que la suscriben se comprometen a tener algo así como obligaciones vinculantes, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas convenciones? Bueno, la Convención de Cambio Climático, la diversidad biológica y la de lucha contra la desertificación. Estos son los más importantes, les diría yo, de los acuerdos relativamente postmodernos. Hay otros, respecto de ciertos recursos, como el mercurio, por ejemplo, y demás. Pero vamos a enfocarnos en esto. ¿Por qué? Y bueno, porque de esto es de donde surge después la materia prima para que nuestra legislación interna produzca las leyes de presupuestos mínimos ambientales, que son las leyes que salen del Congreso Nacional, y que después cada provincia, reitero, 24 jurisdicciones, tienen que no solamente reproducir, sino que tienen que regular, ¿no? En mayor protección respecto de lo que dice el Estado Nacional, que tiene la capacidad digamos, de limitar o de regular mínimamente. Antes de empezar a hacer algunas preguntas inductivas para que ustedes empiecen a participar por el chat, yo diría que hay algunos hitos importantes. Para nosotros, por lo menos, desde el año 2015, una carta encíclica. O sea, ustedes saben que el actual Papa, Francisco, emite esta encíclica, que es la primera encíclica ambiental. La encíclica es son cartas de doctrina de distintos temas, ¿no? Labor en excelso acerca del tema del trabajo, por ejemplo, de solicitud de redes sociales, esa es otra doctrina. Bueno, en este caso tenemos una carta encíclica solamente para los temas ambientales. Y obviamente, después de muchos años de debate ideológico, el Papa Francisco lo que hace es compendiar en esta encíclica, que les recomiendo que lean, todos los temas más importantes de la cuestión ambiental, ¿no? Con esta ventaja que nos da el tiempo, ¿no? Para poder ver cuáles son todas las posturas. Saben ustedes que vamos a ver ahora en un minuto que hay todo tipo de posturas, de derecha, de izquierda, de centro, ¿no? Y él nos va a llamar ¿a qué? A cuidar lo que él denomina nuestra casa común. ¿Qué creen ustedes que es la casa común? La Tierra, ¿no? Es la única casa en el universo conocido que podría evitarnos, ¿no? Y en función de eso, bueno, llama a convertirnos en una ecología integral. Pues hay otros hitos importantes, el Acuerdo de París, la creación del Fondo Verde del Clima, que si sale bien y no se somete a las cuestiones de comercio internacional y a los problemas que tiene, ¿no? Las leyes del mercado, quizás salga bien. En el año 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una opinión constructiva muy importante porque reconoce el ambiente sano como un derecho fundamental. Recuerden, esta corte es una corte no de Naciones Unidas, sino del sistema interamericano, ¿no? Es un sistema que corre en paralelo de Naciones Unidas. Y después tenemos el Acuerdo de Escazú, que está dentro de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, que regula los temas de América Latina y el Caribe dentro de Naciones Unidas, ¿no? Y bueno, y este acuerdo es muy importante, es muy nuevo también, regula el acceso a la información, la participación, el acceso a la justicia, e incluye las disposiciones respecto a los defensores ambientales. Después hay otro tipo de acuerdos que son regionales, por ejemplo, Unión Europea, Mercosur, Mercosur-NAF, EFTA, por ejemplo, que tienen capítulos específicos acerca del comercio y el desarrollo sostenible, ¿no? Lo mismo que el UNCTAD. El UNCTAD es un acuerdo que es el que Trump logra firmar después de que el NAFTA se cae con México y con Canadá, porque él lo denuncia y hace este nuevo acuerdo, ¿no? Y, sin embargo, incorpora un capítulo específico sobre medio ambiente. No habla de desarrollo sostenible porque
ellos recordemos que no adhirieron a la Convención de Cambio Climático del año 92. Esta es una de las fotos que yo voy a poner acá como para provocar al auditorio, ¿no? Como para provocar a que la gente que le interese empiece a contestar qué es lo que opina, cómo opina, ¿no? Cómo piensan. ¿Cuál es? Se trata de una persona que está picando la tierra, ¿no? Y que obviamente la está destruyendo y que cada vez, al parecer, va ahondando más, ¿no? Entonces, la pregunta mía para que vayan escribiendo por el chat sería, ¿cuáles son los objetivos de las normas ambientales? ¿Cuáles creen ustedes que son los objetivos de las normas ambientales? ¿No? Y bueno, ahí yo se lo tiro como para que empiecen, para que empiecen a contestar, ¿no? Para después, obviamente, generar un debate más adelante. Acá tengo algunos datos. Así que el que escribe rápido lo puede quizás decir. ¿Creen ustedes, por ejemplo, que lo que simboliza esta foto es un concepto de manejo inteligente del medio? Esto es algo así como dos pulmones, donde una parte es obviamente el sistema de oxigenación del cuerpo, ¿no? Es como que se va contaminando, se va depredando, ¿no? A través de los sistemas, saben ustedes que en materia de bosques, el tema de lo que es la tala de bosques es una cuestión muy grave en todo el planeta. Bueno, ¿creen ustedes que esto es un manejo inteligente del medio, es un manejo inteligente del sistema de los recursos naturales? ¿En qué termina una cosa de estas? ¿No? Es decir, ¿cómo termina? ¿Por qué entonces existen normas ambientales? ¿Qué es lo que en todo caso tienen que promover? ¿Mm? Preguntas, así que sería ideal que vayan tirando contestaciones. Los que estén mal, no importa, ustedes participen y den sus diversas opiniones con total libertad. Acá les voy a dejar algunos datos, no sé si los alcanzan a leer, respecto de la tasa de reproducción de los recursos renovables, respecto de la tasa de depuración de los recursos depurables, del uso racional de los recursos no renovables, ¿no? El tema del reciclado, del cual va a hablar la doctora Lombardi. Bueno, temas muy interesantes. Vamos a pasar ahora a otra transparencia, que es un poco lo que decíamos recién. Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible. Fíjense que se trata de 17 objetivos, ¿no? Naciones Unidas tiene, toda la comunidad internacional que suscribió este acuerdo, tiene 17 objetivos. Estos objetivos, el primero es eliminar la pobreza, el segundo, eliminar el hambre, el tercero, la salud y el bienestar de toda la población, y el cuarto es la educación de calidad. Después tienen un montón de temas conexos que son sumamente importantes, la no contaminación de las aguas y demás, pero fíjense, la educación viene enseguidísima después de las cosas fundamentales, que son el fin de la pobreza, el fin del hambre y el acceso a la salud para todos. Si seguimos adelante vamos a ver entonces que este objetivo tiene como fin garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y de promover oportunidades de aprendizaje para todos durante toda la vida, ¿no? Es decir, sin límite de edad. Y esto, por supuesto, es un tema central, porque Naciones Unidas tiene sus números y sabe que una quinta parte de la población mundial, de los chicos, de los niños de la población mundial, no tiene acceso a las escuelas, y que el 50% aproximadamente de todos los niños y adolescentes no está alcanzando los estándares mínimos de competencia en lectura y en matemáticas. Y obviamente esto es dramático, ¿por qué? Porque la educación es la única que permite la movilidad socioeconómica ascendente y es la clave para salir de la pobreza. Por eso es tan importante la interconexión desarrollo sostenible pobreza. La pandemia COVID obviamente no hizo más que generar otro problema adicional respecto del acceso a la educación y a los alimentos, ¿no? Los datos son tremendos, espeluznantes, no nos vamos a ahondar en estos temas porque nos deprimimos todos. La idea es tener en realidad la energía para poder saber que el artículo 8 de la Ley General del Ambiente nos obliga a formarnos en la educación ambiental. Eso es una obligación de Estado. Y por eso la Ley 27592, la Ley Yolanda, establece esta obligatoriedad respecto de los funcionarios públicos. Se le llama la Ley Yolanda porque esta señora fue la primera secretaria de Recursos Naturales, la primera mujer secretaria de Recursos Naturales. Fue la secretaria de Juan Domingo Perón en 1973, era tucumana,
doctora en química, y bueno, falleció lamentablemente, era muy viejita, tenía 94 años y falleció el año 2019, en el año de la pandemia. Yo no la alcancé a conocer, pero era una persona, para todas las personas que la conocieron, muy, muy especial. Esta ley es una ley que es corta, tiene 14 artículos y tiene dos muy especiales. El primero es el más importante de todos, y es que es una ley que tiene como obligación formar en una formación integral a todos los miembros de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial de la nación, en la cuestión de ambiente. En la cuestión de ambiente con especial perspectiva, desarrollo sostenible y cambio climático. Acá tenemos la cuestión, ¿qué es entonces el desarrollo sostenible? ¿No? Con lo que esto implica y con todo el debate histórico que trajo poder llegar a un acuerdo y un consenso general respecto de lo que esto implica. Y bueno, ¿qué es el desarrollo sostenible? Y bueno, es aquel crecimiento económico que implica un crecimiento también social, equitativo, y que ambientalmente sea viable y vivible, ¿no? Es decir, es no utilizar nuestros recursos de manera tal de depredarlos, sino de permitir una tasa de reproducción de los recursos que permita que el medio ambiente no se deprede y que además implique una justa distribución de la renta, ¿no? Esto tanto de lo que habla el Papa Francisco que vamos a ver ahora. Obviamente, sepan ustedes que años de debate, ¿no? Este concepto de desarrollo sostenible llevó años de debate entre posturas biocentristas, posturas antropocentristas, dentro de las cuales existieron y existen todavía antropocentristas críticos del ecodesarrollismo, la ecología social, marxismo ambiental existe también, teorías por el otro contrario, teocentristas, con urcopianos, ambientales moderados. Existen también tendencias neomalthusianas, o sea que imagínense que este concepto de desarrollo sostenible en definitiva es, en el año 72, esbozado, después de muchísimas controversias superadoras de la idea de progreso de la modernidad. Recuerdan ustedes que la edad moderna se caracteriza por estas ideas respecto de la razón, de este progreso inconstante, de este crecimiento permanente, ¿no? Y uso de quizás recursos naturales no de una manera prudente. Y de las teorías de crecimiento cero, que decían que no había que crecer nada, ¿no? Y que por supuesto traía problemas muy importantes, sobre todo respecto de la pobreza. Entonces, este concepto de desarrollo sostenible en definitiva incorpora todas las cosas buenas de la idea desarrollista de derechos humanos y de las cuestiones ambientales. Por eso se habla y se dice que es un crecimiento económico dentro de límites ecológicos y sociológicos. E inclusive es el concepto que fue incorporado en nuestra reforma constitucional. El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, incorporado en 1994 con esa reforma, establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras. Ese es el concepto de desarrollo sostenible. Actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. Este tema de la ética intergeneracional, ¿no? Y acá fíjense, les estoy mostrando una foto que también quiero que abran a debate, quiero que por favor empiecen a decirme de qué se trata, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver, se trata de un problema de desarrollo sostenible que tiene que ver con la pobreza y que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Fíjense cómo la cuestión ambiental está tan engarzada respecto de nuestras cuestiones sociales. Yo no sé si alguien identifica qué es esto, y qué es esto, y de qué se trata esta pared que está acá, ¿no? Seguramente me lo van a saber decir, porque se trata de una foto aérea de una región que está muy cerca de nuestra universidad, está ahí nomás, muy cerquita. Fíjense la diferencia de ordenamiento territorial que hay en un caso y que hay en otro. Con lo que esto implica, ¿no? Desde el punto de vista de la pobreza. Y esto es muy importante, ¿no? Tan importante que inclusive el Papa Francisco nos dice en su encíclica Laudato Si, que el deterioro del ambiente, digamos, tiene una interconexión especial con la cuestión de pobreza. Y nos dice que toda la experiencia común de toda la investigación científica muestra que los
más graves efectos de todas las agresiones ambientales que sufren más la gente más pobre. Entonces es muy importante ponernos en motor para poder cambiar estas cuestiones, ¿no? Estas fotos se las muestro también para generar debate respecto de lo que es el cambio climático. El cambio climático es otro de los temas en los cuales nos tenemos que capacitar, además del desarrollo sostenible, ¿no? Se trata de, seguramente van a saber decir qué es, un poco los voy a ayudar porque no están en nuestro país, pero se trata de cataratas congeladas, ¿eh? Es decir, una catarata, todos los que conocemos las cataratas argentinas, por ejemplo, bueno, sabemos con la fuerza con la que caen, ¿no? Con la potencia que caen, de tal es así que algunas cataratas incluso se generan energía eléctrica. Bueno, nuestro planeta tiene la capacidad de congelar una catarata, ¿no? Esto se habla, entonces cuando se habla de la potencia térmica de nuestro planeta, ¿no? O de la potencia física de nuestro planeta, ¿eh? Miren lo que nuestro planeta puede hacer. Esto no es nada más ni nada menos que un tallado hecho por las fuerzas de la naturaleza, ¿eh? Y está más allá de nuestro control, más allá de lo que nosotros podemos controlar. Miren estas fotos. Esto también es en Estados Unidos, en el cañón del Colorado. Miren lo que es. Miren las formas, cómo se esculpe la naturaleza a través de las fuerzas que tiene nuestro planeta, ¿no? Entonces, bueno, con esta idea en mente, y analizando que en Marte y en Venus también hubo cambio climático, y hoy son desiertos, y que la ciencia puede decir que hubo cambio climático, es que nosotros tenemos que abordar las cuestiones del cambio climático que tenemos en nuestro planeta hoy, que todavía puede albergar vida, por lo menos con la biodiversidad con la que se conoce hoy. Por supuesto que este es un tema tan amplio que se habla de la migración del concepto de derecho ambiental hacia el concepto del derecho al cambio climático, ¿no? Pero tengamos en cuenta, hay aspectos técnicos científicos, aspectos políticos, aspectos legales. Los aspectos técnicos científicos en estas cuestiones abarcan impactos atmosféricos, hidrológicos, geográficos, eventos naturales catastróficos, alimentarios y problemas de derechos humanos. Y por supuesto, el cambio climático no es nada más ni nada menos que, digamos, una universalidad de cosas desde las cuales el efecto invernadero es solamente una, ¿no? Nosotros ya sabemos qué es el efecto invernadero, ¿no? Es esta situación de que nosotros generamos gases de efecto invernadero, que son varios, el vapor de agua, el dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y ozono, que lo que hacen es quedar atrapados dentro de la atmósfera y que lo van y que evitan entonces que la energía del sol salga de vuelta a la atmósfera. Obviamente, sabemos todos que esto va recalentando la atmósfera, ¿no? Y es lo que la ciencia cree que forma parte de un factor determinante. Ahora, claro, hay controversias. ¿Por qué? Porque en definitiva, el cambio climático en la Tierra hubo siempre, y eso muchas veces estuvo por fuera de la capacidad del hombre de controlar. ¿Por qué? Y bueno, porque hay variabilidad natural del clima, hay fuerzas internas, hay sistemas climáticos exteriores de la Tierra que también pueden generar el cambio climático, como las erupciones volcánicas o la actividad normal del Sol. Se cree que el Sol tiene una actividad en estos momentos anormal respecto de las explosiones solares, ¿no? Y que además la galaxia está pasando, nuestro sistema solar está pasando por un momento de la galaxia que tiene mucha materia en suspensión, razón por la cual puede ser también entendible el tema de el calor extra que estamos sufriendo. Pero bueno, en concreto, nosotros firmamos un convenio sobre cambio climático que tiene 26 artículos, que establece la mayor responsabilidad de los países desarrollados, que son los que contaminaron, ¿no? Y establece el derecho soberano de los estados a explotar sus propios recursos, pero también la cooperación internacional. ¿Para qué? Para reducir los efectos del cambio climático a través de qué cosa? De la reducción de los gases de efecto invernadero. Es una convención muy interesante, yo les diría que la lean, si tienen ganas de conocer más, es muy linda, sobre todo leerla y en contraste también con la encíclica papal de Laudato Si, es muy interesante. Define lo que es el cambio climático, que es todo cambio en el clima, tanto por acción directa o indirecta del hombre, ¿no? Todas esas dos cosas las incluye, ¿no? Bueno, está llena de definiciones, y esto, bueno, la ciencia nos viene diciendo, ¿no? Que lo que se cree es que el 45% del anhídrido carbónico emitido se concentra en la atmósfera. Fíjense que es un porcentaje muy alto. El 30% es reabsorbido por bosques y el 25% es reabsorbido por los océanos, pero siempre queda algo
estos gases de efecto invernadero, no de todos, sino de el anhídrido carbónico que queda en la atmósfera y el parecer es el que coayuda al recalentamiento, ¿no? Junto con otros factores externos de la Tierra. Así que la idea de esta comunidad internacional a través de esta convención es reducir este tipo de gases, ¿no? Y tratar cada vez de producir menos cantidad de estos gases. ¿Quién es el que produce más de estos gases? China superó ampliamente a Estados Unidos, por un 29%, un 14% Estados Unidos, la Unión Europea, India, y Japón en un 3%, 4,9% Rusia. Esto fue variando mucho a lo largo de los años, ¿no? En función de la tecnificación y sobre todo del uso de contaminantes para la producción industrial, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que de acuerdo a los relevamientos desde la década del 80, de la misma manera en que se produjo anhídrido carbónico, subieron las temperaturas en el planeta, ¿no? Y esto es inescrutable. Voy a mostrarles solamente unas últimas fotos respecto de la contaminación atmosférica, que esto es con nitrato de oxígeno, que es otro gas de efecto invernadero. Esta es la crisis del COVID-19. Fíjense como en enero del 2020 China tenía toda esta emisión de Beijing, ¿no? La capital, toda esta emisión de gases de efecto invernadero. En este caso concreto es de nitrógeno, de nitrógeno de oxígeno. Fíjense cómo con el parate de febrero al mes siguiente, solamente que pararon todas las fábricas y hubo una cuarentena generalizada, miren cómo desapareció la contaminación. Esto es una foto satelital. Desapareció directamente, cerrando las fábricas, ¿no? Sin que haya transporte vehicular dando vuelta, ¿no? Y emisiones de combustión. Y ojo, lo mismo pasó en Buenos Aires, fíjense cómo salió publicado en todos lados que en Buenos Aires también había cambiado muchísimo la calidad de aire. Miren lo que era Buenos Aires antes y miren lo que es después, ¿no? Todo este sistema de contaminación bien focalizado en todo el sector industrial de Buenos Aires, miren cómo desaparece después de cuando fue la época de la cuarentena, ¿no? Y bueno, y por supuesto esto es lo que impactó en la pobreza, ¿no? Y esto es lo que impactó en toda la problemática que hoy por hoy vemos, los coletazos, ¿no? De esta cuestión del crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Paramos el crecimiento, generamos pobreza. Ahora, ¿cuál es el debate? Es hacer un crecimiento económico que no genere pobreza, que migre un sistema económico a un sistema más sustentable, menos contaminante, ¿no? Así que bueno, yo la verdad es que estoy muy contenta de que esta ley haya salido. Esta ley, insisto, de educación ambiental general, lo que hace básicamente es establecernos cuáles son las leyes que vamos a tener que dar a conocer, todas las convenciones internacionales. Tenemos un trabajo muy importante por delante. Además, esta ley establece los principios de educación ambiental integral, que son fenomenales, lo pueden leerlo. Y la verdad es que yo quisiera terminar esta locución hablando de lo que dice Francisco respecto del progreso, ¿no? Hablando de este concepto de desarrollo sostenible, de la pobreza. Bueno, ¿qué dice él entre un montón de frases increíbles que tiene en esta encíclica? Que un verdadero desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida íntegramente superior no puede considerarse por progreso, ¿no? En contra de estas ideas de la modernidad antiguas que, bueno, que hoy por hoy ya no se discuten. Es muy difícil de llevarlo adelante, sobre todo por las pujas distributivas que hay dentro del mundo que tenemos, ¿no? En el día de hoy. Pero, bueno, la realidad es que si nosotros empezamos a ver que, en definitiva, quizás todo esto sea un problema de distribución, global me refiero, ¿no? Quizás podemos pensar en algo que nos decía Gandhi hace ya un montón de tiempo, ¿no? Muy suavecito y que nadie escuchaba. Gandhi decía en una de sus frases increíbles, esas frases de la gente que habla poco, ¿no? Hay gente que habla poco, pero que cuando habla dice cosas elementales. Y él decía, there's enough for everybody's need, but not enough for their greed. Greed es ambición, ¿no? Que decía, hay suficiente en el mundo para las necesidades de todos, ¿no? Respecto de los recursos, del ambiente, pero no hay suficiente para su greed, para su
¿cómo decirlo?, con el malentendido principio de propiedad, ¿no? Condición. Así que bueno, con esto, si les parece, termino esta parte de la exposición dándole la palabra a Laura o a Amparo, no sé quién va a moderar, y agradeciéndoles por haberme escuchado. Dejo de compartir y estoy a sus órdenes. Bueno, seguir yo. Amparo está muteada, así que voy a seguir yo. Voy a hacer una oración. ¿Dónde está mi presentación? Acá. Bien. Tomo un par de cosas que dijo Vicky. Perdón, doctora Zaragoza, pero en la que venimos trabajando y venimos compartiendo tantas cosas, me tomo el atrevimiento de, ante el auditorio, llamarte Vicky. Porque bueno, porque en definitiva somos así, ¿no? Y esto que dijiste que me parece clave, los ambientalistas somos aquellos que quieren cambiar el mundo y estamos todo el tiempo queriendo tratar de inculcarles a los otros alguna toma de conciencia con el mundo y específicamente en lo que son cuestiones ambientales, ¿no? Entonces esto del cuidado de la casa común tiene un poco que ver con el cambiar el mundo. Bueno, les recuerdo a todos que 5 de junio es el Día del Medio Ambiente, tal como se los dije al inicio de la charla. Y entre los temas que elegimos con Vicky para abordar esta, espero que primera jornada, porque esperemos que las inquietudes de ustedes, y obviamente desde ya los invito a que chat, si les interesa algún otro que les acerquemos, con mucho gusto los vamos a preparar y trabajar para el auditorio. Entre los temas que elegimos también está el tema de los residuos. ¿Y por qué elegimos residuos? Cuando damos clases, los alumnos de yo que soy profesora de Recursos Naturales y Derecho Ambiental en la UCI, es como que el tema recurrente en los alumnos, y es una preocupación generalizada. Y cuando en cualquier lado decimos que somos especialistas en Derecho Ambiental, y en el caso de Vicky, que es doctora ya, el tema de residuos es: ¿qué hacemos con los residuos? ¿Qué pasa con los residuos? Es una pregunta recurrente. Entonces, por eso, en esta primera charla, decidimos también aportarles información sobre el tema de los residuos. A explayar, en primer lugar, como corresponde, haciendo una definición de qué es residuo. Si bien todos más o menos sabemos residuo, basura, más o menos sabemos a qué nos referimos, bueno, vamos a dar una definición de los residuos y vamos a ver qué pasa con esa definición que nosotros tenemos ya en el oído a los residuos. Después vamos a ver cuáles son las clases de residuos. ¿Por qué? Porque hay varias clases de residuos y si bien no todas nos compete a nosotros como ciudadanos, la realidad es que es muy interesante conocerlos porque sí podemos hacer llamados de atención hacia otros. O bien, frente a situaciones concretas, podemos hacer reclamos en algún lugar. ¿Cuáles son las consecuencias de estos residuos en nuestro entorno? Yo creo que si conocemos cuáles son las consecuencias de este residuo, que a veces no lo disponemos de una lo adecuada, vamos a tomar conciencia de qué es lo que tenemos que hacer con esos residuos. Obvio, después pasamos a lo que es el concepto de la economía lineal y cómo tenemos que traspolarnos a una economía circular. Esto es algo que nosotros como ciudadanos no lo podemos, pero sí podemos hacer nuestro aporte. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Hacia dónde debemos ir? Que son las 3 R, muchos de ustedes ya los conocen y a lo largo de la exposición también van a quedar. Por último, hacer una breve conclusión sobre qué pasa con los residuos.
En cada uno de estos conceptos que vamos a ir desarrollando, está este concepto del que también habló Vicky en el artículo 41, la sustentabilidad, y otra mención que hace del artículo 41 que me parece que es importantísima, y yo les recalco mucho a los alumnos en la materia, es todos tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano. Sigue y dice, y tenemos el deber de preservarlo. Todos tenemos, si yo quiero reclamar el derecho a vivir en un ambiente sano, también tengo la obligación de tomar una acción activa para generar ese ambiente sano, porque si no, ¿a quién le voy a reclamar el derecho? Sin más trámite, me voy. A definición de residuos. Bueno, vemos que el residuo es todo aquello que pierde su utilidad luego de haber cumplido la misión para la cual fue adquirido o fabricado, etc. Por lo tanto, es un desecho que hay que eliminar. Bien. Esto parece obvio, ¿no? Que nos tenemos que deshacer de esas cosas. Comimos las papas fritas, riquísimas, a esta hora me muero de ganas por comer una papa frita de esas, pero la voy a dejar para más tarde. Pero, ¿qué hago después con ese paquete? ¿Lo tiro simplemente a la basura? Bueno, tendríamos que empezar a rever eso. ¿Qué hacemos con, pongo los celulares porque el celular enseguida es como que pasa de moda, si no tengo el último, quiero el último celular porque tengo más funciones, en especial esto lo vemos en los adolescentes. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a disponer de estos celulares? Tengamos en cuenta esta definición de la mano con lo que hablaba Vicky, de sustentabilidad, ¿sí? Y acá vemos, ¿qué pasa con los residuos? Bueno, ahí está nuestra responsabilidad. Actuar diligentemente en la disposición de los residuos para poder evitar graves daños en el ambiente. Tirarlos simplemente no parece que sea la solución. ¿Por qué? Porque si yo los tiro, si yo dispongo así libremente de los residuos, los tiro, ¿a quién le reclamo el derecho a vivir en un ambiente sano? ¿Al vecino? ¿Y yo qué hice para generar un ambiente sano? Nada. Y otra de las cosas que tenemos que empezar a ver es que lo que para unos es residuo, ese paquete de papas fritas, ese galletitas, ese celular, para otros puede ser materia prima para la producción de nuevos bienes y servicios. Y entonces acá empezamos a rever que tenemos que aprender a separar en origen nuestros residuos. ¿Por qué? Porque de esta manera no solamente vamos a hacerle un bien al ambiente, sino al ambiente en general, en cuanto a la disposición, a ese derecho a vivir en un ambiente sano, sino también que vamos a favorecer a que no se destruyan tan rápidamente los recursos naturales, como también a la economía en general. ¿Por qué? Porque se va a requerir menos, ya lo vamos a ver cuando hablemos de economía lineal y economía circular, se va a requerir menos extracción de recursos naturales, y entonces vamos a empezar a recuperar parte de estas cosas que en principio son consideradas residuos, pero que en realidad ya no lo son. Entonces, esta frase, nada se tira, todo se transforma, empieza a cobrar cierta relevancia, porque podemos observar que tenemos un tanque, ese tanque es un tanque de aceite, muchas veces vemos tanques similares cuando vamos a cambiar el aceite del auto, en donde se pudo transformar en una biblioteca cómoda o para otros usos. Esos jabones que vemos ahí, bueno, en esa foto justo me olvidé de poner cuál era la fuente, están hechos con aceite de cana, ese aceite que nosotros tiramos, bueno, que lo podemos juntar, llevar a un punto verde y podemos hacer la fabricación de residuos, de jabones. Esto parece que requiere de una ingeniería especial, entonces decimos, bueno, pero ¿y en mi casa? Bueno, en mi casa, ¿qué es lo que puedo hacer? Simplemente una compostera, que parece mucho más sencillo y que a la vez es un bien económico para nosotros mismos, para aquellos que somos amantes de las plantas, y no requiere demasiados costos, porque si ustedes pueden ver en cualquier canal de YouTube, van a ver cómo se fabrica la compostera a partir de estos tachos de pintura. Entonces es una muy buena solución para reducir la cantidad de residuos que habitualmente
disponemos, o cada día de la cocina. Y acá me interesó esto, porque esto es un consejo que les voy a dar, que fíjense, la compostera, cuando ustedes armen en sus casas, se pone todo lo que es restos de frutas y verduras. Pero, es un detalle, no pongan restos de cítricos, porque el tipo de descomposición que se genera a partir de los cítricos va a generar un olor bastante particular, y en realidad no termina siendo tan buena la tierra. De esta manera, no solamente generamos residuos porque los llevamos a la compostera, sino que además hacemos un ahorro importante en después a comprar tierra fértil. Esto es algo muy sencillo y lo podemos hacer todos en nuestras casas. Y entonces, una vez que terminamos de definir qué son los residuos, vamos a ir directamente a qué clases de residuos hay. Estas clases de residuos, todos los conceptos que yo les traigo surgen de distintas leyes. Vi que en un momento habló de la reforma constitucional en 1994, y en 1994, junto con esta reforma y el artículo 41, en su tercer párrafo habla de las leyes de presupuestos mínimos. Estas leyes son leyes que van a regular una conducta determinada a toda la nación, por delegación de competencias que las provincias hicieron en el Congreso Nacional, que son específicamente para cuestiones ambientales. Por eso van a ver que nosotros hablamos, los abogados ambientalistas hablamos de leyes de presupuestos mínimos, como es la Ley de Educación Integral que mentoria, y otras, hizo un listado de 12 leyes en una de sus filminas. Todas ellas son leyes de presupuestos mínimos. Y por eso también dijo que las provincias tienen la facultad de complementar, que complementar no es completar, porque las leyes no están incompletas. Las leyes, esto es un concepto muy arraigado del doctor Bellorio Clavot, que nos insistía mucho con sus alumnos: las leyes están completas, complementan a aquellos que quieran proteger aún más ese recurso o esa protección que le quieren dar al ambiente. Entonces tenemos la ley de presupuestos mínimos 25.612, que esta va a regular los residuos industriales. También es conocida como GIAS, Gestión Integral de Residuos y Actividades de Servicio. Y dice, en un concepto similar a lo que veníamos viendo, se entiende por residuo industrial a cualquier elemento, sustancia u objeto en estado sólido, semisólido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso industrial por la realización de actividades de servicio o por estar relacionado directa o indirectamente con la actividad, incluyendo eventuales emergencias, accidentes, del cual su poseedor, productor o generador no puede utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo. O sea, que el concepto de residuo sigue siendo el mismo que teníamos antes, pero que en este caso lo estamos aplicando a la industria. Y por ser parte de un proceso industrial, va a estar reglamentada la manera de disponerla, de trasladarlo y de procesar su disposición final, ¿sí? Estas leyes en donde la industria tiene que cumplimentarlas sí o sí, y están bajo el control en la provincia de Buenos Aires del OPDS o en Capital del APRA, busca para perdón, tienen una particularidad, que van a hablar de los mismos residuos que los residuos comunes, pero en el proceso industrial. O sea, estamos hablando de plásticos, estamos hablando de espumas, estamos hablando de telgopor, todo lo que se usa en la industria, que tenemos que diferenciarla de lo que son los residuos peligrosos o especiales.
¿Y acá por qué hago esta diferenciación? Porque la ley nacional, la 24051, habla de residuos peligrosos y la ley de la provincia de Buenos Aires habla de residuos especiales. Como esta ley es anterior a la reforma constitucional, es del año 1992, no le corresponde el concepto de ley de presupuestos mínimos. Entonces, por eso están diferenciadas. Y acá, esta definición que hace la ley de qué son los residuos peligrosos, dice, será considerado peligroso todo residuo que pueda causar daño directa o indirectamente a seres vivos, contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si bien esta definición es muy genérica, la realidad es que va a estar detallada cada uno de estos residuos peligrosos en sus anexos. Entonces, y vemos las diferencias entre qué cosas se consideran residuos peligrosos, y en el segundo anexo indica las características. ¿Por qué? Porque de repente determinado componente que al mezclarlo con agua genera un tipo de combustión, entonces ese residuo es un residuo peligroso y tiene que cumplir con determinadas pautas que se establecen. Hay todo un protocolo, un manifiesto que deben seguir todo el traslado de estos residuos, desde que se dispone en la empresa hasta su tratamiento final. Entonces, y están muy seguidos. O sea, es muy detallado los pasos que tienen que seguir. Un detalle en las filminas, y en realidad me acordé cuando Victoria mencionaba cuáles habían sido las primeras convenciones, no es un detalle menor contarles que en el año 1891 tuvimos la primera ley ambiental, número 2797. Esto yo se los cuento a los alumnos en la primera clase. ¿Por qué? Porque ya había una conciencia, y es una ley en donde habla de la purificación de los residuos industriales y cloacales antes de ser arrojados al río. Hubiese sido interesante, si bien no tiene aplicación, tampoco está derogada. Hubiese sido interesante que ya desde 1891, cuando se dictó esta ley, que solo tiene 3 artículos, se hubiese puesto en práctica como para evitar la contaminación que tenemos hoy en el riachuelo de la Matanza. Bien. Sigo. Otra ley, otro tipo de residuos más familiarizados, porque los vemos cuando vamos a los consultorios médicos, o vamos a la veterinaria mencionado en la ley 24051, y patogénicos en la provincia de Buenos Aires. Son los residuos que producen laboratorios, restos de sangre y sus derivados, residuos orgánicos provenientes de quirófanos, restos de animales productos de investigación científica, cualquier elemento que sea gasas, algodones, jeringas, etcétera, que esté impregnado con sangre u otras sustancias putrescibles que no se esterilizan, agentes quimioterápicos. Estos residuos habitualmente, ¿dónde los vemos? Los vemos como dije anteriormente, en los consultorios médicos, en el dentista, en la veterinaria, y son los que se colocan especial. Bien. Los residuos fitosanitarios. Los residuos, no sé si alguno escuchó alguna vez mencionarlos, pero estos residuos, si tenemos en cuenta que son productos que se utilizan, como dice la filmina, para proteger plagas y enfermedades de los cultivos, estamos hablando literalmente de veneno. Entonces, durante mucho tiempo estuvo esta discusión si los químicos estos generaban consecuencias en la salud de las personas. Ya desde el año 2012, las madres de Ituzaingó es un pueblo que está en la provincia de Córdoba,
Las madres de Ituzaingó empezaron una causa como consecuencia de las fumigaciones. ¿Por qué? Porque se fumigaban a través de mosquitos. Mosquitos son esas avionetas que largan el producto, y las consecuencias en la salud de las personas, que yo no traje ninguna foto porque la verdad que son bastante impactantes, generaban gravísimos daños, gravísimos, desde malformaciones, cáncer, etc. Entonces, esta ley de residuos fitosanitarios lo que nos viene a traer es también la manera de pautar cómo se van a trasladar estos envases. Eso que están viendo en la foto es imposible pensarlo hoy en día. ¿Por qué? Porque eso no solamente genera una contaminación del suelo, genera riesgos altísimos en la comunidad si toman contacto directo con esos residuos. La filtración a través de la tierra puede pasar a las aguas subterráneas, entonces tenemos la contaminación de las aguas. En el mes de abril, el Organismo para el Desarrollo Sostenible estableció la multa más importante, que es de 783 millones de pesos a multinacionales agrícolas. Esto es muy interesante, y lo ponemos junto con lo que dijo la Corte en el año 2017, cuando confirma el fallo que se venía dando con relación a las madres de Ituzaingó, en donde es un producto peligroso para la salud. En el mientras tanto, la mitad de la comunidad científica decía que no generaba daño, y la otra mitad de la comunidad científica decía que sí. Hoy está comprobado los daños que esto genera. Como una no limpiar bien las frutas y verduras que consumimos diariamente, de estos químicos, salvo que consuman productos orgánicos, obviamente, de estos productos químicos, la mejor manera es dejarlas escurrir debajo del agua. Entonces, que el agua, al escurrir, limpie bien de los contaminantes que quedan en las frutas y verduras. Otros de los residuos que también son bastante preocupantes son los residuos eléctricos y electrónicos. Y fíjense que acá solo menciono la ley 14.321 de la provincia de Buenos Aires, porque no tenemos ley de presupuestos mínimos. Esta ley las leyes, hubo 2 proyectos de ley de presupuestos mínimos en 2008-2010, pero perdieron estado parlamentario. Estuve leyendo en las noticias que este año desde el Senado están impulsando nuevamente una ley de presupuestos mínimos sobre estos tipos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Y a qué nos referimos con estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Bueno, electrodomésticos grandes y pequeños. Estamos hablando desde heladeras hasta el cuchillo eléctrico, esos tipos de informática y telecomunicaciones, la computadora y el celular, aparatos de alumbrado, no sé, las linternas, por ejemplo, las herramientas eléctricas y electrónicas, los aparatos médicos. Ojo, porque los aparatos médicos que tuvieron contacto con material orgánico no pueden ser separados junto con el resto de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Tienen que ir por otro camino, ¿sí? Por eso están los residuos patológicos o patogénicos, los instrumentos de vigilancia, etc. Acá quería también aportarles que en el 2010, es una noticia que preparando el material encontré, en el 2010 esta clase de residuos genera realmente una minería urbana. Y en el año 2010, en la provincia de Mendoza, se empezaron a juntar estos trabajos y se recuperaron equipos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y en el 2017 se exportó a Bélgica 8 toneladas de plaquetas de circuitos impresos. O sea, fijémonos cómo realmente podemos hacer un recupero de estos materiales. Lo importante es saber que debemos disponerlos de una manera especial. Especial no porque tengamos que hacer algo con esos productos, sino llevarlos a puntos verdes, a puntos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también hay, pero yo traje en este caso el mapa de Vicente López,
en donde tenemos los puntos verdes para la recolección de residuos. Entonces, llevándolos ahí, realmente después hay recuperadores urbanos, los que el gobierno llama recuperadores urbanos, que son los que van juntando y van haciendo a través de distintas ONGs la recuperación de estos tipos de residuos. Bien. Llegamos a la última clase de residuos que le traigo, que es por ahí la que más nos toca a nosotros en una acción concreta y de manera diaria, que son los residuos sólidos urbanos. Esta ley, la 25916, también es una ley de presupuestos mínimos. Lo que tenemos que saber que la gestión de residuos es, más allá de que está la ley madre, que es la de presupuestos mínimos, cada provincia tiene su propia ley de residuos, y la gestión definitiva de los residuos depende de cada uno de los municipios. Por eso yo puse solamente Vicente López con sus puntos, y no toda la provincia. ¿Por qué? Porque Vicente López lo hace de una manera, San Isidro de otra, etc. ¿Y qué son los residuos sólidos urbanos? Son aquellos elementos, objetos o sustancias que, como consecuencia de procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y o abandonados. Entonces acá tenemos que tener una especial atención. Procesos de consumo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Cómo disponemos nosotros? ¿Podemos hacer nosotros desde nuestra casa para cuidar esto que es la casa común? ¿Qué es lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras? Otro concepto que se viene desarrollando en las distintas convenciones, como así también está desarrollado en la nacional. Y entre las consecuencias vemos estos enormes basurales. Cada porteño genera un promedio de 750 kilos por año, similar a lo que pasa en Estados Unidos. En cambio, Suecia y Finlandia 450, Japón 410. Con relación a la generación de residuos, estuve viendo distintos informes, había otros que decían que se generaba un promedio de 1 kilo de residuos por día, y esto va a depender un poco de cada una de las investigaciones que hagan y de qué población, en definitiva, tome cada investigador para decir qué cantidad de residuos se genera. Ahora, ¿qué pasa con los residuos? ¿Cómo nos impacta? Bueno, vamos a ver en lo que queda de la presentación que vamos a tener impactos que son locales, en la salud, en el ambiente, en la economía, y vamos a ver impactos globales que van a hablar de del agotamiento de los recursos, del cambio climático y de la basura marina. De cambio climático habló, ya lo expresó Vicky, así que voy a abordar los otros temas. Bien, entre las consecuencias vemos esta ola que está llena de basura. Estos son nuestros residuos, la mal gestión que hacemos de los residuos, ¿sí? Entonces, esto que lo vemos así en una ola, veámoslo acá, que es una isla de residuos, de plásticos, ¿sí? Esta isla, tomé esta y esta es la más grande, su tamaño es equivalente a 3 veces el tamaño de Francia. No es poco, es inmensa. Esta isla que yo les estaba mostrando recién, una isla de plástico que mide más de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, que está ubicada, es esta, la que yo les mostraba es esta, está ubicada en el Pacífico, fue descubierta en el año 1985 y esta crece cada año. Esta es en las costas de California. Ahora, esta es esta. Pero no es la única, tenemos otras 4. ¿Y por qué se arman estas islas? Por cómo circulan las corrientes. Las corrientes, las líneas rojas son las corrientes cálidas, las líneas azules son las corrientes frías y las negras son neutras. Por cómo circulan estas corrientes se van generando estas islas de basura.
A ver, nosotros tenemos que tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo con la basura. Les quiero dar este dato, que es del año 2017. De los 8 millones de toneladas de residuos plásticos que se vierten anualmente en el océano, el 80% proviene de residuos terrestres. De los productos que normalmente se encuentran en las playas, los más frecuentes son plásticos, bolsas, envases de alimentos, botellas, utensilios. Y el 50% son plásticos de un solo uso. Entonces tenemos que generar una conciencia sobre qué es lo que estamos haciendo. O sea, tenemos que cambiar ese chip que tenemos del tomo y tiro, uso y tiro. Tenemos que generar una conciencia para poder pensar en reciclar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos planeta que siga aguantando este hábito del tomo y tiro. Y esto viene de la mano con otra de las grandes consecuencias, que es la contaminación de las aguas. Entonces, podría haber pues fotos más impactantes. Sí, si ustedes las quieren buscar por internet, me pareció que no conocía al auditorio, entonces fui bastante prudente al elegir las fotos. Pero hay fotos en donde vamos a ver tortugas que están deformadas por tener aros de plásticos en sus caparazones, o pájaros o aves en general que tienen los picos atrapados en los anillos de las botellas. Pero bueno, pareció prudente. ¿Por qué? Porque nos llama la reflexión de que todos esos plásticos de los que estábamos hablando hace un rato es parte de los alimentos de la fauna. Alimentos que después llevamos a nuestras mesas. Entonces tenemos que tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, no les estoy diciendo con esto que ya no compren más pescado, pero, a ver, pónganse a analizar, porque nosotros muy lindo lo recibimos de la pescadería, ya todo limpio, pero ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿Y de quién es la responsabilidad? Es nuestra. El sargazo es otra gravísima consecuencia de los residuos. ¿Por qué? Acá también había distintas corrientes, y una de las corrientes habla de que el incremento que estuvimos viendo en las noticias en los veranos pasados sobre el incremento del sargazo es como consecuencia de nutrientes derivados de las descargas de contaminantes. ¿Sí? Entonces, estas descargas que fluyen a través de los ríos, que van hacia los océanos, que por el tipo de circulación de las corrientes hace que esto aumente. ¿Junto con qué? Con el aumento de las temperaturas de las aguas como consecuencia del cambio climático. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con el sargazo? ¿Lo juntamos y ya? ¿Y dónde lo juntamos? ¿Por qué? Porque en algunos estados se hablaba de la quema de estas algas. Pero ¿qué pasa? Producen gases que terminan afectando. ¿Por qué? Porque estos gases son gases con efecto invernadero. Entonces también terminan afectando al cambio climático. Los enterramos, entonces se pudren. El líquido lixiviado que genera al descomponerse el sargazo también penetra en la tierra y termina escurriendo. Otra de las consecuencias es la mala disposición o la inadecuada disposición de productos con aceites, grasas, metales pesados, ácidos, que generan otras cosas la fertilidad. Y esto decimos, bueno, pero no me toca a mí. Sí, ¿qué hago con los restos de pintura?
¿Qué hago cuando tengo diluyentes para limpiar los pinzamientos adecuado? La disposición de eso de una manera adecuada hace que evitemos este tipo de contaminación. Cuando estábamos preparando esta charla con Vicky, estábamos hablando de la gravedad de este asunto, y ella me contaba, ¿lo puedo decir, Vicky? Mi autoridad, me contaba que ella tiene un vecino que el aceite de las papas fritas lo tira en el jardincito de adelante. Entonces esto también contamina porque escurre, porque lo deja infértil, ¿sí? Bueno, el jardincito, un vecino perdón, un poco no en el grato. jardincito, lo tira en la vereda, en la parte, digamos, pública, ¿no? En la parte verde de la vereda pública. Ah, bueno, peor todavía. Peor, claro, Peor. porque genera en un árbol, en donde está un árbol que es público. Así que bueno. Acá vemos, entre las consecuencias, en realidad, estos son trabajos de contención frente a derrames de residuos. Entonces, las empresas, esos residuos públicos de los que yo les hablé al principio, cuando se produce un incidente, las empresas tienen ya un protocolo de cómo actuar frente a estos incidentes ambientales para evitar la contaminación. Entonces, fíjense que acá está una barrera amarilla que hace que este residuo no vaya a la alcantarilla. Si, bueno, en este caso vemos que en los dos lados tienen un piso de cemento, pero si este piso fuese de tierra, lo que se tiene que hacer como tratamiento, y esto es parte del protocolo de las empresas, es no solamente recoger este líquido, sino también levantar la tierra, a llevarla a una tratadora, a empresas que específicamente se ocupan de tratar la tierra para limpiarla, y rellenar con tierra buena, por decirlo de alguna manera. Bien. Y tenemos como última de las consecuencias la contaminación del aire. Estos residuos que no están, que están como en estos vasos de cielo abierto, fíjense que esta fuente es del Diario de la República de Corrientes, genera infecciones respiratorias, irritaciones nasales, irritaciones oculares, todo esto como consecuencia de que, ¿qué hacemos con esto? Lo quemamos. Entonces, el humo disminuye la visibilidad y aumenta el gas con efecto invernadero. ¿Por qué? Porque esta no es la manera adecuada, y si observan, está todo mezclado. Entonces, por eso es fundamental esa separación, esa clasificación en origen. Estos animales poco simpáticos, por lo menos para mí, es una consecuencia más de la gestión, de la mala gestión del residuo. ¿Por qué? Porque favorece la concentración de estos roedores que son responsables de la propagación de enfermedades infecciosas. A ver, yo soy muy crítica, si me lo permiten, de los contenedores que están, yo por lo menos vivo en Martínez, y los contenedores que están en la vía pública, no los veo regularmente que los estén usando, que esté haciendo un debido cuidado de esos contenedores. Los vecinos tiran cualquier cosa, las tapas generalmente están abiertas, o sea, yo lo llamo pequeños basurales a cielo abierto en cada una de las esquinas, ¿sí? Hace un tiempo iba con mi auto en la esquina de mi casa, veo como un vecino junta todas las hojas que había barrido, había cortado el pasto, no recuerdo exactamente, y lo tira suelto, en el que tenemos que empezar a revertir. Nosotros, si ustedes
se fijan con cierto detalle, no digo que se queden haciendo guardia, pero en más de una esquina, en horas nocturnas van a ver estos, para mí, desagradables animalitos. Y entonces, ¿hacia dónde nos vamos? Nos vamos a una economía. Hoy tenemos una economía lineal versus la economía circular. Hoy nosotros en la producción naturales producimos y desechamos. Por eso se la llama lineal. Y al nivel del consumo y del consumo irresponsable que nosotros estamos teniendo, este compro y tiro, ¿sí? Ya no me sirve, enseguida me cansé, enseguida me aburrí y lo tiro, necesitamos 1,6 planetas para poder absorber los desechos que estamos generando. Esto es preocupante, ¿sí? Porque entonces, frente a esta situación, ¿de qué generaciones futuras estamos hablando? No hay posibilidades de pensar en las generaciones futuras. ¿Qué planeta le estamos dejando? Yo muchas veces digo a mis nietos, todavía no tengo nietos, pero a mis nietos, a mis bisnietos. Entonces yo llamo a la reflexión a los alumnos, normalmente digo, chicos, piensen, hoy no son conscientes de esta situación, pero sus hijos van a sufrir las consecuencias de este tiro, ¿sí? ¿Y por qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar el chip. Y acá es importantísima la ingeniería en la industria. Tenemos que cambiar el concepto. Yo no digo tomar materia prima. Sí, por supuesto, hay que tomar materias primas, pero modificar la ingeniería de los productos. Lo que uno más presente tiene, o por lo menos a mí se me ocurre, son el tema de los sorbetes plásticos. Un plástico de un solo uso en donde es muy difícil de tratar y que termina, si estamos en la playa, tirado por ahí. Ok, vayamos a modificar esta ingeniería industrial y pensemos, por ejemplo, en los sorbetes o de cartón, que pueden ser reciclados, o mejor aún en los por ejemplo, de bambú. Los sorbetes de bambú se pueden reutilizar y después, cuando ya no pueden ser reutilizados porque se usaron varias veces, entonces la naturaleza misma los absorbe y no generan el daño que generan los sorbetes plásticos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una economía circular, nos estamos refiriendo justamente a la modificación de ingeniería y pensar en incorporar en nuestro sistema de producción el material reciclado, que sea parte, como dijimos al principio, lo que era desecho ya no es un desecho, es la materia prima para otros productos o servicios. Entonces, de esta manera hablamos de una economía circular, en donde nuestros pasivos, nuestros desechos, vayan disminuyendo, llegando en algunos países a lo que es basura cero, ¿no? Es un objetivo ambicioso, pero bueno, sería un objetivo que se está cumpliendo en varios países. ¿Y hacia dónde debemos ir? ¿Qué cosas podemos hacer nosotros de manera diaria? Las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar. Tenemos que tratar por todos los medios de reducir la basura que generamos. Reutilizar todo lo que podamos, no sé, bueno, desde el frasco de dulce para guardar el resto de una salsa y ponerla en el freezer, no sé, por ejemplo, reciclar, que sea este residuo la materia prima de un nuevo producto. De esta manera tenemos que disponer de nuestras basuras. Y nosotros habitualmente sabemos que, bueno, tenemos estos tachos, pero es una resolución más nueva. En Vicente López hace rato que se está realizando de esta manera, que tienen este día verde. Este día verde son para sacar, en San Isidro lo llaman ecorresiduos, en Vicente López es día verde. Hay un día en donde uno saca la bolsa con todos los productos que se llaman productos secos o productos reciclables, que tienen una... A ver, esto es importantísimo. Estos residuos que vamos a sacar para reciclar tienen que estar limpios y secos. La bolsa
con la que me trajo la carne es una bolsa que está sucia, o sea que si lo voy a poner en un ecoresiduo, tiene que ser un residuo que esté limpio, la tengo que lavar y la tengo que dejar secar. Si no, lo tengo que tirar con la basura común. ¿Por qué? Porque lo que hace es descomponer el resto y ya nada de lo que haya puesto en esa bolsa, porque lo contamina, me sirve para reciclar. Bueno, ya en San Isidro está separado en zonas y pasan determinados... No. Tenemos los distintos colores de tachos, este de papel y cartón, este tacho de papel y cartón no está en todos lados, está como en puntos estratégicos, el de plástico está también en todas las esquinas y el resto de los reciclables van ahí. Y llegamos a la conclusión. Un poco esbozando la conclusión, pienso en todos nosotros, ¿no? Entonces digo, entre todos los actores principales en la cadena de residuos sólidos urbanos están los generadores. Cada uno de nosotros, los generadores somos nosotros de estos residuos sólidos urbanos, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un papel fundamental, cualquiera sea el rol que nos toque representar. Somos educadores. Los hijos educan muchísimo a los padres. Esto es para los chicos que nos estén escuchando, incentiven a sus padres a tomar conciencia sobre la manera de disponer los residuos. Como parte del diseño de políticas públicas, ya sea asesorando o ejecutando en nuestro lugar de trabajo. Debemos centrarnos fundamentalmente en la información y educación. Dos temas que son claves para si queremos generar ese cambio, como así también en los hábitos de consumo y en la clasificación en origen. Y tenemos que desmitificar la creencia que la contaminación es responsabilidad del otro. Siempre echamos la culpa hacia otro, no nos hacemos cargo de cuál es nuestro rol, de cuál es nuestra responsabilidad. Entonces le echamos la culpa al Estado, a la industria, a la ganadería, a la agricultura, etc. Puedo seguir nombrando un montón. Desafío para tomar acciones concretas que nos permitan revertir la crisis ambiental de la cual nosotros hoy somos testigos. Y en esto no puedo olvidar el mensaje del expresidente Mujica en la cumbre sobre desarrollo sostenible, que fue en Río +20 en el año 2012, esta cumbre de la que hablaba Vicky hace un momento, esta se hace cada 10 años, así que el próximo año vamos a tener una nueva cumbre. Yo a los alumnos este discurso se los paso completo porque es interesantísimo, así que los invito a que lo busquen en Google y lo escuchen, pero les traigo esta reflexión. La crisis del agua, la crisis del medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que debemos revisar es nuestra forma de vivir. Esto, ¿no? A ver, ¿qué estamos haciendo? Lo que vengo diciendo desde que empecé mi exposición. Entonces nosotros decimos, bueno, pero frente a las industrias y frente a las grandes empresas, ¿qué puedo hacer yo? Lo que dice la Madre Teresa de Calcuta. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota en el mar. Pero el mar sería menos si le faltara una gota. Pensemos en eso. ¿Cuántas cosas podemos hacer nosotros? ¿Cuántos peces podemos salvar? ¿Cuántos litros de agua podemos no contaminar con una acción responsable de la cual nos comprometemos día a día? Y hay en mi casa adolescentes, todo el tiempo hay adolescentes, diariamente hablar sobre la importancia de reciclar, y les quiero dejar el mensaje de una de ellas. Para quienes me conocen personalmente, saben que es mi hija. Bueno, ahora sí, muchas gracias.
muy interesante, bárbaro, salió muy bien. Bueno, la verdad que hermosa, digamos, hay una casualidad también muy grande, y mi hija se llama Lucía y la hija de Laura también se llama Lucía, así que bueno, increíblemente la coincidencia, bueno, es muy emotiva, ¿no? Así que bueno, Laura, hermosa tu exposición, y por supuesto abrimos a preguntas, ¿eh? La idea es que nosotros ahora nos pongamos a conversar, empecemos a ver qué es lo que nos dicen, recibir ideas, ¿eh? No sé, Amparo, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas acerca del tema? No se te escucha, tenés que sacarte el muteo. ¿No podés sacarte el mute? Es es un micrófono que está abajo. No se te escucha nada. Amparo, a ver, sácate los auriculares, desenchufa los auriculares, que a veces ese es el error. Oye. No, Ahí está, el ahí auricular debería funcionar. Ahora ¿Me sí. escuchan? No, Sí, ya ahora sé, sí. tengo Sí, el ahora icono, sí. tengo el símbolo, hasta ahí llego. Digo, estaba intentando pasar al chat los comentarios. Los puedo decir de viva voz, en vez de decirlos por escrito, si están todos escuchando. Sí. En primer lugar, las Sí, felicitaciones sí. de muchos de los participantes, entre ellos tengo aquí el doctor Coto, que quería felicitar, y excelente y muy clara la exposición, y también algunos de los participantes como Natalia Aldana, Retaco, que tuvo que retirarse antes, en fin, todos coinciden en manifestar que ha sido muy claro y agradecer la exposición, excelente. Preguntas, que estoy viendo si hay, de momento, ahí tengo 3 chats, nada, todo el mundo agradece, y de momento no sé si es por timidez, pero preguntas no hay. Evidentemente la exposición ha sido muy clara. Yo sugiero que el que tenga más preguntas, más adelante, después de haber repasado todo lo que nos dijeron, las pueden hacer por los mails, ¿no? Sugiero. Sí, y ahora si quiere alguno decir algo, hacer una pregunta a viva voz, o dar alguna experiencia personal, alguna cosa que pueda decir respecto de todos los días y de la cotidianidad que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tiro una idea, toda la cuestión del COVID-19, ¿no? ¿Qué impacto tuvo, fíjense, una pandemia global y en la vida de todo un planeta, ¿no? Y cuán importante fue y es en esta causa una cuestión de desequilibrio ambiental, ¿no? Una irresponsabilidad ambiental, o una cuestión simplemente de una zoonosis mal controlada. Así que bueno, nada, por favor, el que quiera hacer algún comentario, se desmutea directamente y nos dice lo que opina. Bueno, lo que están, perdón, lo que están pidiendo es si las presentaciones se pueden ver. Lo dijeron al principio, van a subir el material al canal de YouTube de la UCI. Y también supongo, si no se pueden conectar, lo podemos pedir por mail, ¿no? Las presentaciones. Pero van a estar a la disposición de todos en el canal de YouTube de la UCI. También, si alguno tiene algún tema que quiere que abordemos y que generemos una nueva charla, bueno, con Victoria bien predispuesta para seguir aportando lo que necesitan, ¿no? Es parte de nuestra pasión, de las cuales nosotros queremos contagiar a todos ustedes. Bueno, yo ahí me animo, Vicky, primero saludarlas, felicitarlas. Las escuché atentamente y realmente despiertan interés absoluto. Me parece que las dos con sus exposiciones muestran esa pasión que decís, y son temas, como dijiste vos cuando iniciaste tu exposición,
es un tema tan amplio, el campo del tema ambiental tan importante, tan actual. Esto de la sensibilidad, me quedó resonando esa palabra que vos dijiste, que la gente que se dedica a lo ambiental tiene una sensibilidad extrema, ¿no? Hasta hacia dónde va esta sociedad, y sobre todo esto de la solidaridad, porque me parece que nadie se salva solo. Es un poco eso, y me acordaba también cuando hablabas de la Convención de 1985 con el tema del ozono. Yo era más chica y recuerdo perfectamente, aparte me acuerdo en ese momento había temas como el desodorante que usabas, ¿no? Si el desodorante podía repercutir o no en esto del ozono, y son temas tan que son transversales a toda la sociedad, en todos los ámbitos, que bueno, que no podemos ser indiferentes. A mí realmente me conmovió las exposiciones de las dos, también las presentaciones, porque las fotos mismas, tan gráficas, a veces metafóricas en algunos casos, pero me parece que es tomar conciencia social, y de esto tiene que ver esta jornada. El tema de residuos, como decía Laura, que despierta un interés general. A mí me pasa viviendo en un barrio cerrado, con esto de que no haya distintos tachos para reciclar. Yo me llevé un tacho adelante para que pusieran las tapitas, y eso de esa preocupación que tenemos. Me reía cuando Laura decía las papas fritas, ¿no? Que también me despertó las ganas de comerlas, y decir cómo uno tiene que tener esa conciencia de que cada cosa que utiliza, ¿qué podemos hacer? ¿No? Tenemos que vivir en un ambiente sano, y esa obligación de mantenernos en el ambiente sano y nosotros mantenerlos. Esa doble, eso de vivir el derecho, pero también esa obligación de nosotros ser parte. Y después, bueno, basta del hábito de tomo y tiro. Me parece que no... Ese cuidado de la casa común, ¿no? Y me quedaron las 3 R, que mi apellido empieza con R, me voy a acordar: reducir, reutilizar y reciclar. Educarnos para seguir educando, vos también hablaste de eso, Vicky, cuando iniciaste tu charla, de esto de seguir en permanente. Por eso me parece tan interesante, porque a mí me abrió muchas dudas y muchas cosas de cómo podemos avanzar en esto. Y tanto hijos y padres, sin lugar a duda, yo de mis hijas aprendo un montón. Mis hijas me enseñaron la frase: mamá, si vas a un lugar no pidas bolsa, cuidemos el planeta. Entonces cada vez que voy a un kiosco o algo y me dicen una bolsa, no, cuidemos el planeta. Y se ríe, y mis hijas se ríen porque yo ya adopté esa frase. Así que bueno, me quedo con lo que cerró Laura, de que somos una gota en el mar, pero que todos tenemos que hacer algo, y creo que es un tema que va a dar mucho para seguir conversando y haciendo. Así que muchísimas gracias a las dos, y Amparo también, qué placer verte y que estés participando también. Una sola cosa, el doctor Coto sugiere, a ver si me escuchan ahí, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí. El profesor Coto dice que sería interesante tener una capacitación sobre el tema, sobre Escazú. Me parece que es una buena propuesta poder el acuerdo regional de Escazú, trabajarlo un poco y hacer una presentación al respecto. Propone él. Y seguramente con la misma pasión. Sobre todo porque además es un tema sobre el acuerdo no solamente de regional agenda de Escazú, internacional, sino que además como establece el tema del acceso a la justicia ambiental. Nosotros en Argentina todavía no tenemos creado un fuero ambiental, no tenemos jueces ambientales. En Jujuy el único juzgado ambiental es el de Jujuy, ¿no? Entonces eso es como algo así como una especie de agenda que está dentro de lo que es la reforma judicial, que deberíamos tratar de impulsar, ¿no? Sobre esta idea de que todo aquello que no se impulsa desde lo cultural y que no se impulsa desde lo mental y desde la educación no se concreta, ¿no? Así que bueno, fundamental, tenemos la obligación por parte de Naciones Unidas de crear tribunales ambientales y promover el acceso a la justicia ambiental, así como Naciones Unidas en la década del 70 estableció la educación ambiental obligatoria, y recién en el 2021 tenemos la ley de educación. No importa, tenemos que seguir, ¿no? Recién ahora, en 2018, el Acuerdo de Escazú establece el acceso a la justicia ambiental. Bueno, aunque nos lleve 20 años, no importa.
Le taladremos la cabeza a todo el mundo y a todas las instituciones por todos los medios posibles para lograr una justicia mejor, ¿no? Y más equitativa también, ¿no? Así que Y aparte tan necesario, es tan necesario. Yo, una experiencia que me está pasando en este momento, sorteé una demanda ambiental los primeros días de marzo y todavía no pude trabar la litis. ¿Por qué? Porque pasó por 3 juzgados en los cuales los 3 se declararon incompetentes. Entonces necesitamos tener una justicia ambiental. ¿Por qué? Porque no puedo, ninguno me quiere dictar la medida cautelar. Obviamente es un tema bastante sensible, los demandados no son demandados fáciles, y todo el mundo tiene miedo a dejar su firma plasmada en la medida cautelar que estoy solicitando. Y ahora estoy pidiendo que vaya a la Corte para que se pueda resolver este tema de competencia. Entonces me parece que es crucial que sepa, y lo grave de todo esto es que cuando uno habla muchas veces con amigos que están en la justicia, son muy pocos los que conocen de derecho ambiental. Entonces, sería clave que podamos obtener estos tribunales ambientales. Bueno, si no tenemos más preguntas... Fuero ambiental, estoy silenciada, no. Fuero ambiental, eso. No. Fuero ambiental. Es otro ámbito, como el penal, como el civil, ambiental. Tiene sus propios principios. Y es súper necesario. Si no nos vamos, es que no hay plan, como dice la Greta Thunberg, ¿no? No hay planeta B, no hay plan B. Es este planeta y ya vimos, Marte está seco, o sea que no hay plan B. Ni los que se quieren ir a Marte van a poder ir a Marte. Porque está seco, no hay agua, o sea que es este o este. Es así. Bueno, entonces no tenemos preguntas. Fue un placer compartir esta tarde con ustedes. Vamos a trabajar con Vicky el tema del acuerdo de Azul. Si les interesa algún otro tema para exponer, les pedimos que nos los envíen al correo, sea el de Victoria, el mío, y bueno, y trabajaremos sobre esto. Y espero que haber aportado, tanto Victoria como yo, haber aportado algo a la tarde de ustedes como para realmente hacer un cambio en esto que es el cuidado de nuestra casa común. No sé, Mariana, si vos querés cerrar con algo, si no ya damos por terminada, o Vicky, si querés decir algo, y si no damos por terminada la jornada, ¿no? Yo nuevamente solo me despido a agradecerles y sumamente interesante. Creo que bueno, que ya hay temas como para abordar para la próxima jornada y bueno, nuevamente gracias. Bueno, un beso grande para todos, que tengan muy feliz noche, que nos vayamos todos a dormir con energía y con positividad, contagiados un poco de la energía ambientalista, que es una energía positivista, de positividad y de posibilidades. Eso es lo mejor de los ambientalistas. Les mando un beso enorme a todos y que descansen. Gracias. Que tenemos que transformar. Buenas noches. A dormir con Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.